Capítulo 5. El castigador mata por primera vez. Que Dios se apiade de mis enemigos, porque yo no lo voy a hacer. George S. Patton. Es increíble lo que la gente te llega a preguntar cuando averiguan que eres un SEAL. ¿Es verdad que en el BATS os ahogan a propósito y luego resucitan? Me han dicho que os dan un cachorro de pastor alemán a cada uno, lo tenéis que criar mientras dura el BATS y la capacitación, y os obligan a cortarle el pescuezo si os queréis graduar. ¿Cuántos animales os hacen matar con vuestras propias manos para que os acostumbréis a la sensación de acabar con la vida de los otros? La clave no está en si esta clase de preguntas y afirmaciones son pura fantasía o contienen algún grado de verdad, ni si la persona que las plantea tiene derecho a plantear un interrogatorio tan agresivo. En los equipos usamos un concepto medio sarcástico para referirnos a dejar que estas creencias pervivan. También las falsas perpetúan el mito. Tardé un tiempo en entenderlo, pero ahora veo que esas personas, de hecho, no quieren saber la verdad sobre mí. Necesitan el mito, porque necesitan creer que me han convertido en la cosa que ahora soy. Es más fácil creer que esto es fruto de una instrucción y un tormento implacables que aceptar que unos pocos, sencillamente, somos así. No son preguntas sobre mí, son sobre ellos. Base Tiburón, finales de abril de 2006. No sé de dónde saco la mala uva. No sé siquiera si mala uva es el concepto adecuado, pero sé que hay algo dentro de mí que siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado, desde la cancha de rugby hasta el distrito ramadiano de Ma-La-Ab. La primera vez que rompí una nariz en un partido, dije que lo sentía, pero no era sincero. El otro se había metido en mi camino y yo estaba cumpliendo con mi trabajo. Puedo ser violento cuando me hace falta. Está en mi natural. Hasta que me uní a los equipos no había pensado mucho en eso, en el hecho de que no todos los hombres llevan en su interior el potencial de la ferocidad. Nunca había tenido palabras para describirlo. No sabía describirlo. Hasta que me convertí en un castigador. Empezó con poca cosa. Un dibujo simple de uno del equipo pintado en los lados de un casco durante la puesta a punto para el despliegue en 2005. Ni siquiera puedo recordar quién era. La imagen de un cráneo humano se suele asociar tradicionalmente con la muerte o la mortalidad, pero el cráneo del castigador da un giro a ese significado. Las cuencas de los ojos, angulares y ceñudas, y los dientes monstruosos expresan la malicia que hierve en el corazón de Frank Castle, el héroe macabro de El Castigador, el cómic de Marvel. En esta historia, Castle es un antiguo capitán de la Armada, con formación como SEAL que había prestado servicio en Vietnam. Su personaje de justiciero violento cobra forma después de que la mafia mate a su esposa e hijo y una institución policial corrupta se muestre incapaz de llevar a los asesinos ante la justicia. En el cráneo del castigador había algo que conectaba inmediatamente con nosotros. Reflejaba lo que casi todos los SEAL queríamos ser en combate: los árbitros que administran una justicia letal, los castigadores de un enemigo malvado. En la sección Charlie no nos pusimos a charlar sobre esta interpretación. Era sencillamente una de esas cosas que prenden y se difunden sin esfuerzo. Un meme poderoso que había encontrado a su receptor perfecto. Molaba, y nos gustaba que molara. Durante la puesta a punto, la imagen pasó con rapidez de un casco de nuestra sección a todos los cascos. Al final, alguien hizo una plantilla más grande y todos añadimos la imagen a nuestros chalecos antibalas, con el logo del castigador en el pecho y la espalda. Los chicos empezaron a incorporar el cráneo a los cuadernos, las mochilas, donde fuera. En Irak añadimos el dibujo a los Humvee, al blindaje contra explosiones, donde quiera que lo pudiéramos encajar. Era un icono perfecto para un grupo de hombres rana grandes y duros. Un tipo de persona que abundaba en la sección. A partir del Big Tough Frogman,
original, hicimos un acrónimo, BTF, que usábamos como nombre. Es todo un BTF, verbo. Decíamos cosas como, salgamos un rato del perímetro para BTFtear por ahí. BTFéame el equipo ahí delante. Hora de BTFear y darles una lección a los mullas. Adjetivo. Un par de miembros del equipo se quejaron de que se usara en exceso, lo que, como es obvio, hizo que lo usáramos aún más. El SEAL típico de la sección Charlie, también conocida como Cadillac, no bajaba del 1,80 m y los 90 kilos. Éramos una banda de asesinos seguros de nosotros mismos. Después de 2 semanas sobre el terreno, en Ramadi, estaba listo para empezar a hacerme merecedor de nuestro nuevo mote de castigadores. La monotonía de desempaquetar el equipo, situarse e instruir a los yundíes, se hacía insostenible. A un perro de caza no lo puedes tener enjaulado demasiado tiempo, hay que soltarlo y dejarlo correr. Nos encargaron trasladarnos de base Tiburón a Campamento Corregidor, una gran base del ejército situada en el extremo suroriental de Ramadi, en la zona conocida como Distrito de Ma Laab. El ejército se preparaba para una importante ofensiva en la zona, y pedía nuestro apoyo. Estábamos encantados de ayudar, si de combatir se trataba. El trayecto a Corregidor, de unos 11 kilómetros, atemperó mi agresividad juvenil. La oscuridad nos protegía. La ruta Michigan, la principal arteria de transporte del frente oriental, era un objetivo fácil para los terroristas y un imán para los explosivos de fabricación irregular. Michigan serpenteaba perezosamente por algunas de las poblaciones y ciudades principales del oeste, incluida la propia Ramadi. Los terroristas se aglomeraban alrededor de Michigan como hormigas sobre un rastro de miel. Subí a la torreta del vehículo 1, desde donde tenía una vista clara de la escena. Prefería la torre a ir sentado en el camión, porque el aire era más fresco y tenía las 2 manos en una calibre 50, para resolver por mis propios medios cualquier amenaza que se presentara. Siempre he sido un poco claustrofóbico, aunque en su momento nunca lo admití delante de los chicos. Odiaba las sacudidas de ir encerrado en un Humvee en un convoy que circulaba con los focos apagados, en especial cuando la amenaza de los IED era intensa. Prefería actuar a la ofensiva, siempre vigilante, alzado por encima del polvo lunar que obstruye la vista y se te pega en las encías igual que el hedor de la ciudad. La noche era negra como la tinta y todo estaba en silencio. A través del verde granulado de mis gafas de visión nocturna pude distinguir cómo los vehículos iban cobrando vida, uno por uno. El aire se llenó del estruendo grave de los motores y yo conecté el láser infrarrojo de la 50. La noche empezó a iluminarse con los rayos verdes de nuestras armas. El centro de Ramadi tenía varios rasgos característicos. Nuestro blindado pasó junto al edificio de 7 plantas donde, más adelante, Chris Kyle mataría a 7 mullas en un día. Era uno de los edificios más altos de Ramadi, y en aquel momento parecía incluso que estuviera dando un paso adelante, para invitarnos a entrar en acción. La punta suroriental de la azotea se hundía donde había sido alcanzada por un proyectil estadounidense guiado por el sistema JDAM, y parecía llevar muy mal la carga de la guerra. Inspeccioné las ventanas, con las luces apagadas, buscando insurgentes. En el fondo, también buscaba un buen lugar para instalarme como francotirador. 7 pisos ofrecían atalayas de calidad, seguridad y una buena ruta de salida hacia el puesto de observación Virginia, un puesto avanzado de la Infantería de Marina situado justo al sur del edificio. En otra ocasión, pensé, y seguí inspeccionando los alrededores. Estiré el cuello para tener una vista mejor de la confusa mezcla de cráteres abiertos por IED y cables sospechosos que había una intersección más allá. ¡Me cago en la hostia!, exclamé entre murmullos. Nos acercamos hacia el cruce de la ruta Michigan y Sunset con cautela. Era una de las principales zonas de impacto. «Izquierda», ordenó por radio Squirrel, el oficial de navegación, y mi vehículo empezó a abrirse paso entre el desorden. Los demás
siguieron nuestra pista mientras continuábamos bajando por Michigan. Pensé otra vez en lo mucho que me gustaba la torreta del vehículo 1. Disponía de una zona de disparo libre de más de 180 grados y podía gastar una buena cantidad de plomo. Salvo la defensa de la retaguardia, las demás posiciones no gozaban de un campo de tiro tan expansivo. Otra ventaja de ir en cabeza es que los insurgentes, por norma general, no podían alcanzar al primer vehículo con un IED detonado a la orden. Los detectores de presión eran otra historia, pero nada está libre de desventajas. Una vez más, pensé en mis pelotas. Me habría ido bien un momento de rebajar la tensión y respirar con calma, pero el convoy estaba reduciendo la velocidad en el centro mismo de Ramadi y no había ocasión. El centro de gobierno albergaba los edificios municipales de Ramadi y era la base de operaciones de la infantería de marina. Estaba siendo bombardeado con intensidad por insurgentes escondidos en las manzanas adyacentes. Le resultaba fácil ocultarse en los pisos que se amontonaban unos encima de otros y se inclinaban sobre las calles sucias como un juego de Tetris. El centro de gobierno me permitió hacerme una primera idea realista sobre a qué me enfrentaba. A su alrededor, las cicatrices de la batalla eran evidentes. Había multitud de escombros por las calles, fruto de los IED, el fuego de armas ligeras, los cohetes y la destrucción general de la guerra. Una red con protección infrarroja intentaba ocultar los puntos de observación a lo largo del tejado. Examiné los cerrados de los edificios de los alrededores buscando al enemigo. Viendo la zona, quedaba claro que sabían dónde debían apuntar, y estar en esa posición me hizo sentirme inseguro. En una unidad, cuando todo el mundo siente la misma clase de inquietud, ocurre algo. Quizás sea el instinto guerrero. No hace falta verbalizarlo. Todo el mundo está preparado para intervenir, y sabe que las cosas se pueden poner muy mal con una rapidez asombrosa. Por la cantidad de ruinas que se amontonaban alrededor, e incluso el olor a matanza, se notaba que la infantería de marina había tenido un rival duro en esas azoteas. La mía no era una posición que uno se pudiera tomar con calma. Al resto del convoy no le iba mucho mejor, en cuanto a sensaciones. Los muyas controlaban el espacio comprendido entre el centro de gobierno y corregidor, y conducir por esa zona en la oscuridad extremó mi modo de hipervigilancia. El zumbido de la inquietud no nos abandonó mientras cruzábamos por el centro mismo del territorio enemigo. Hice el gesto de asentir, con movimientos mínimos, casi imperceptibles, al ver los tanques Abrams y los blindados de combate Bradley, que proporcionaban seguridad en los extremos. Pura necesidad, pensé. Vamos a exterminar a esos cabrones aunque tengamos que liquidarlos edificio por edificio. Poco imaginaba yo entonces que exactamente eso era lo que íbamos a hacer durante los meses venideros. Más adelante, en la distancia, podía distinguir las sombras, brillos verdes en mis gafas de visión nocturna, de los infantes de marina que patrullaban buscando IED. Me sentí mal por los soldados que estaban ahí fuera de noche, pateándose las calles sucias en busca de explosivos. Por un lado de la calle corría un auténtico arroyo de excrementos. El alcantarillado moderno de Ramadi era eso, ríos de mierda. Ramadi siempre olía mal, pero cuando no corría el aire y la humedad no era inferior a la de un baño de vapor, el hedor era insoportable. Desde que habíamos llegado al país, cada noche habíamos oído estallar explosivos en la Michigan. Cuando oyes ese sonido a lo lejos, sabes que es probable que acaben de morir algunos reclutas de tierra o de la infantería de marina. Yo solía inclinar la cabeza un momento como una especie de oración silenciosa. Con el sonido en mente de esas detonaciones en la distancia, pensé en el coraje de los soldados y les di las gracias. Patrullar buscando IED no era la clase de trabajo que deseaba para mí. Yo prefería la caza. Patrullar era meterse en la trampa. Yo no soy una presa. Dejamos atrás a los marines, pero no las apestosas aguas sucias.
En el brillo verde de mis gafas de visión nocturna, los canales de la mierda se veían de color negro carbón. Era como si la ciudad hubiera sido ametrallada en las tripas y estuviera derramando los intestinos por las calles. Según lo que había aprendido en el curso de sanitario militar, después de recibir una herida en el abdomen, la muerte puede ser muy lenta y dolorosa, por septicemia. Una muerte que se extiende desde tus propias heces hasta infectarte el resto del cuerpo. Puedes tardar varios días en morir. Mientras sube la fiebre, sufres dolor y sed, caes en coma. Miré a mi alrededor. Las calles de la ciudad de Ramadi tenían múltiples heridas y se infectaban a sí mismas con su propia mierda, y yo me preguntaba cuánta sed podrían aguantar antes de morir. Llegamos por fin a Corregidor, oscurecida, como todas las demás instalaciones, por la norma general que combatía la amenaza de los morteros. Cuando la puerta se abrió, me limpié el sudor y el polvo lunar de las cejas, aliviado por el hecho de que el viaje hubiera acabado sin incidentes. Todos pensábamos en el objetivo principal de matar a los malos. Sentíamos que se avecinaba una tormenta, pero queríamos que se desarrollara con nuestras condiciones, en operaciones planeadas, con movimientos silenciosos, letales y tan rápidos que, literalmente, estuviéramos frente al enemigo antes de que se diera cuenta de lo que le caía encima. En un convoy, en cambio, nadie quiere un tiroteo. Lo que habíamos sabido del equipo 2 de los SEAL era que, cuando llegó la hora de que lo reemplazásemos, apenas habían empezado con Ramadi. Se les había impuesto un nuevo modelo de trabajo contra la insurgencia, ahora bien conocido, la táctica de la batalla tribal. Se esperaba que establecieran vínculos con los ancianos de los pueblos, de modo que estos cooperarían con las fuerzas de la coalición. Pero para inspirar confianza ante los jeques locales y que empezaran a identificar a los terroristas que se escondían en sus comunidades, no bastaba con un mes o dos. Para nosotros, un sirio que se hacía pasar por iraquí parecía un iraquí. Un jefe religioso iraquí, por el contrario, sabía de inmediato si 8 o 10 tipos ajenos a la vecindad se instalaban en una casa abandonada. Lo que necesitábamos, en el fondo, era que los líderes de las comunidades iraquíes se dieran cuenta de que la insurgencia perjudicaba a las fuerzas de coalición, pero también al propio país, y por lo tanto nos ayudaran. Cuando la unidad operativa Bruiser puso los pies en la provincia de Anbar, el problema principal era la guerra civil, no el despertar suní, y la oleada de tropas de 2007 aún no había empezado de verdad. En otras palabras, los castigadores veníamos preparados para sembrar la muerte. Yo estaba más cerca de mi objetivo original. Por lo general, los SEAL no controlan un espacio de combate propio, así que dondequiera que íbamos, nuestros capitostes tenían que coordinarse con quien estuviera al mando por allí, antes de poder poner manos a la obra. Como Corregidor era una instalación de tierra, en este caso había que planificar con los jefazos del ejército de qué forma podíamos resultar más útiles. Los buenos comandantes comprendían de inmediato que nuestra experiencia podía reducir las amenazas que solían sufrir sus hombres. Pero la interacción era delicada, no muy distinta de una negociación. Era el espacio del ejército, de un ejército que llevaba años dejándose la vida contra la insurgencia. No quieren perder la autonomía. Los SEAL vienen con ganas de hacer un trabajo en el que son excelentes. No quieren recibir órdenes de las fuerzas terrestres convencionales. Los capos tienen que asegurarse, desde buen principio, de que la relación de trabajo es positiva. Para los que no participaban directamente en aquel baile, esto se traducía en más: ahora corre y ahora espera. Nos indicaron que no nos metiéramos en problemas hasta recibir órdenes específicas, así que pasábamos la mayor parte del tiempo en el campo de tiro, limpiando las armas, practicando las patrullas, formando las jundies y ensayando las misiones. En el mejor de los casos, la historia acabaría en que el ejército nos dejaría hacer prácticamente lo que quisiéramos. Para intentar apaciguar a los que decidían, el comandante de nuestra unidad operativa emitió una directiva que nos exigía regirnos por las normas de cuidado personal del ejército. Para un SEAL, esto viene a ser
una patada en el culo. Estábamos orgullosos de nuestra fama de gallitos arrogantes, y, por lo general, no vamos arreglados como se pide en el ejército, sino que exhibimos una desidia estudiada. No es infrecuente ver a uno del equipo encoronado con las patillas de un Elvis o el pelo 5 centímetros más largo de lo esperado. Es su forma de afirmar que no es uno más de la Marina, que sus reglas no se aplican. El despliegue suele suponer una buena oportunidad para olvidarse del corte del pelo y el afeitado regulares. Esta vez, según parecía, no habría esa suerte. Se imponía el pelo corto y el afeitado repetido. Un fastidio. «Alégrate, Dauber», dijo Mark Lee. «Nadie se dará cuenta si no te afeitas esa carita de bebé. Oye, si quisieras, ¿podrías dejarte barba?» No era mediodía y la barba de Mark, negra y espesa, ya pedía otro afeitado a gritos. «¿Esto qué tiene que ver con el trabajo?», pregunté. «¿Y cuándo vamos a empezar a hacer algo por fin?». Guy se nos acercó. «Nosotros los dejamos ser felices con la idea de que nos hemos disciplinados, y ellos nos dejan actuar. Tú solo pélate y afeítate esa puta barba». Sonrió antes de alejarse otra vez. «¿Sabéis qué mandan las normas, tíos?». Nos encogimos de hombros. «Un bigotón de los guapos, estilo las guerras de los 80. Nos afeitamos las barbas y nos rapamos el pelo, pero varios empezaron a dejarse mostacho. Eran bigotes llamativos, nada pulcros, a los que se pegaban los restos de tabaco de mascar. Se llenaban del polvo lunar, como todo lo demás, pero nadie podía venirnos con tonterías reglamentarias. Un año y varios cambios después, volví de 2 semanas de formación de campaña en Neeland, California, con mi propio mostacho y mi novia, la que ahora es mi mujer. Lo bautizó como el molestacho. Había quien se dejaba crecer obras de arte a lo Tom Selleck. A mí solo me crecía un molestacho ralo. Si sabías dónde buscar, podía aprenderse mucho del ejército. Su periodo de servicio típico era de 12 semanas, así que un soldado experimentado era un tesoro de información. Tony y otros veteranos del equipo eran unos maestros excelentes en lo que tenía que ver con las tácticas de grupo y las operaciones en Irak en general, pero Ramadi era algo nuevo para todos. Yo buscaba a alguien que me pusiera al corriente sobre las cosas propias de Ramadi, y encontré esa fuente en Adam, un francotirador del ejército. Adam era un sargento del regimiento 502. Andaba por los 30 y pocos, y era un hombre bajo, algo calvo, de constitución media. Era un buen soldado y un tipo listo, que me gustaba porque estaba muy dispuesto a compartir información y consejos. Después de 8 meses en Ramadi, Adam controlaba los ritmos de la batalla. Conocía Ramadi, conocía el Ma'alab y conocía al enemigo. «Hay una torre de vigilancia que no para de recibir cohetes y fuego de armas ligeras», dijo una vez con su característico acento sureño. «Es una buena atalaya desde la que controlas el canal y tienes un buen ángulo sobre la mayoría de las callejas de la parte oriental de la ciudad. Una finca ideal para un francotirador». Pasado el mediodía, al despertarme, me senté despacio en el margen de mi catre. Mientras me frotaba los ojos y me encrespaba el pelo aplastado, me preguntaba qué me esperaba aquel día. «Me voy a chalar como tenga que seguir con los yundíes», pensé. Aún me resonaban en la cabeza las palabras de Adam la mañana anterior. Una finca ideal para un francotirador. En la secundaria había estudiado latín y me acordé de la frase de Audentes fortuna imbat. La fortuna ayuda a los valientes. Era Virgilio, recordé, antes de ponerme a vagar por otras frases latinas que se me habían quedado. Si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Aut viam inveniam aut faciam. O encontraré un camino, o lo abriré. O semper ubi
sub ubi. Un chiste cuya traducción inglesa suena igual que always wear underwear. Hagas lo que hagas, ponte bragas. Pero desde los tiempos del instituto, la cuestión de los calzoncillos había cambiado mucho para mí. Los hombres rana no usan gallumbos. Comí a toda prisa y volví a mi cuarto a vestirme el tricolor. Hacia las 14 horas pasé por la tienda de operaciones para echar un vistazo a la pizarra. Otro día sin planes. Me dejé guiar por Virgilio. Cogí el imán que me correspondía y, sin vacilar, mandé a Dauber a la posición de la torre de vigilancia. Me paré un momento a contemplar aquel paso. Estaba preparado para salir de caza. En la mesa del desayuno les había contado mis planes a mi jefe, el subteniente y el oficial al mando. «Apúntate a alguno, Dauber», dijeron. Y eso es lo que pensaba hacer. De camino hacia la torre de vigilancia, apenas notaba el peso de mi MK11. Mis botas de salto Oakley levantaban pequeñas nubes de polvo al pasar por las roderas que habían ido dejando los vehículos. Mientras estaba cubierto, mantuve un ritmo regular, y al pasar al descubierto, empecé a moverme tácticamente. Los Muyas no tenían una mira directa sobre nuestra instalación, pero no quise correr riesgos, y zigzagueé agachado lo más rápido que pude. La torre en sí era una estructura de piedra. Había marcas de armas ligeras, que me aconsejaron no entretenerme en el exterior. Así que empujé la puerta y me puse a ascender la escalera de caracol. Arriba, en lo alto, encontré a un par de soldados de guardia. «¿Qué hay, tíos?», dije como si nada. «¿Os importa si me quedo un rato? Me han dicho que es una buena posición para liquidar Muyas». Puse el fusil en la mesa y saqué el telémetro láser. Miré hacia el Ma-Lab y empecé a comprobar los puntos de referencia al otro lado del canal. Final del callejón, 500 metros. Coche rojo, 300, etc. «Claro, hombre», dijo uno de los soldados. Se presentó y me presentó también a su colega. «Yo soy Dauber», dije. Respiré hondo, dejé el arma sobre la plataforma y empecé a otear los callejones con el anteojo. Noté que me miraban y me volví hacia los soldados. Uno tenía a la vista mi fusil de élite. «Así que eres un SEAL, ¿no?» «Sip», repliqué, centrando otra vez la mira en el blanco. En el otro extremo, una callejuela sucia, repleta de basura, ropa tendida y algún que otro coche. «¿Francotirador?», siguieron. Carraspeé. «Sip». Aquellos soldados estaban muy verdes. No sabían que, probablemente, yo también era un novato. Me llamó la atención que se les viera mucho más voluminosos que yo, que solo llevaba el chaleco de cartucheras y debajo un antibalas ligero. «Joder, tío», dijo el otro, «¿y eso es una mira Night Force? Tiene un alcance de primera. ¿Y un MK11? Desde luego, os dan lo mejor». Me volví hacia él un momento, sonriendo bonachón. «Pues sí, tío, no está nada mal». No les dije que la cuestión del arma, en realidad, me tenía tocado. Yo había ido a la escuela de francotiradores del ejército, y no a la de las fuerzas especiales de la Armada. Sencillamente, era donde había un puesto libre cuando tenían que enviarme para allá. Pero por haber recibido esa formación, los equipos no me consideraban apto para manejar un equipo completo de francotirador y solo me habían dado un MK11. Es un buen fusil, pero a la vez, a mí me recordaba que tenía algo que demostrar. Cada vez que salíamos en una misión de vigilancia, los demás francotiradores elegían entre varias armas, mientras que yo solo contaba con una. Aún debía ganarme el fusil de francotirador de 30. Ganármelo con sangre. Sinceramente, eso me hizo apreciarlo mucho más cuando, en 2008, volví a Irak para un segundo despliegue, ya con el equipo de tirador de élite al completo. Probablemente debería haberme sentido feliz por el mero hecho de tener un fusil propio.
Pasamos mucho tiempo en una zona situada justo al norte de Ramadi, trabajando con un grupo de soldados de la Guardia Nacional Terrestre, en un área rural. Aquellos chicos del ejército eran de Kentucky y tenían un acento tan cerrado que casi necesitabas un traductor para entender lo que decían. Eran un puñado de buena gente, con ganas de combatir contra el enemigo. Hicimos con ellos misiones de francotirador, en las que vigilábamos una clínica de medicina que había caído en manos de los Mullas. Las fuerzas de la coalición habían estado recibiendo mucha metralla desde esa clínica y teníamos órdenes de matar a todo el que se presentara como combatiente. Cada francotirador de los SEAL tenía un fusil propio, pero los soldados de Kentucky tenían un arma para todos, que rotaba cada vez que alguien se anotaba una muerte. Cuando el arma terminaba en manos del brigada, vacilaba tanto a la hora de disparar contra nadie que el fusil quedaba inútil durante un tiempo interminable. Esto frustraba enormemente a los tiradores jóvenes, ansiosos por combatir al enemigo. Su dolor era palpable. «Bien, ¿y qué está pasando esta mañana?», pregunté. «¿Hay algo de acción ahí fuera?». «Por ahora nada», dijo el primer soldado. Me dio un informe sobre la situación en la zona, tan cargado de comentarios improductivos o chistosos que acabé desconectando. Sabía que un objetivo no se me presentaría voluntariamente. Tendría que estar alerta. Los minutos empezaron a pasar con celeridad. El corazón latía con regularidad a través de la camisa. Para calmar los nervios, masqué un pellizco de Copenhagen. Llevaba como una hora de guardia cuando los callejones empezaron a hervir de actividad. Al parecer, el llamamiento a la oración de la tarde liberaba a los lugareños. Vi a mujeres con niños, pastores que arrinconaban a uno o dos animales aquí o allá, algún que otro vehículo que bajaba por la carretera del canal. Mientras esperaba, fui reuniendo datos. Aguardaba y vigilaba, con el fusil a la altura del pecho, más o menos, apoyado en una mesa alta que había delante de mí. Con las botas plantadas con firmeza a poco más de medio metro de distancia y la cintura ligeramente inclinada, mantenía la vista en la mira y esperaba. A las 2 horas de caza, cuando el sol empezaba a moverse por detrás de los edificios, apareció mi blanco. Mientras yo lo contemplaba por la rendija abierta en el cristal antibalas, él se alejó del fondo del callejón y se detuvo en un portal, mirando en nuestra dirección. Noté que los pelos de la nuca se me erizaban. Vestía camisa azul, pantalones de chándal Adidas negros y sandalias de cuero, con la ropa cubierta por una ligera capa de polvo. Le vi meterse tras una pared un momento, mientras yo verificaba los puntos de referencia medidos con el telémetro, objetos fijos que sabía a qué distancia estaban. Había ajustado la mira a 300 metros, lo que me dejaba margen de sobra para controlar un blanco situado por la zona. Mi objetivo desapareció detrás de una pared, a 300 metros. De pronto, se escabulló al otro lado del callejón, pasando a mi lado derecho. No tenía nada en las manos. La mira, con una ampliación del 22, no dejaba margen al error. Así que, aunque su actitud llevaba escrita una clara etiqueta de insurgencia, las reglas de la guerra, lo que llamamos ROE, son firmes. Si no se veía con claridad un arma, un explosivo o alguna otra amenaza contra las fuerzas de la coalición, yo no le podía disparar. El aspecto sospechoso no era suficiente. Estaba bien arrimado a un umbral, mirando en nuestra dirección, y yo observé su cara. Un sudor brillante le resbalaba hacia la barba encendida. De nuevo, desapareció por una puerta, fuera de mi vista. Aproveché para reajustar el apoyo del arma en la mejilla y escupir un poco de Copenhague en la mesa. Los soldados se dieron cuenta de que había empezado a seguir una pista, y fueron dejando de charlar, hasta que se hizo el silencio en la torre. Los únicos sonidos que rompían ese silencio eran mi propia respiración y el martilleo de mi corazón enviando sangre al cerebro. El objetivo sacó la cabeza por la puerta, y yo ajusté la claridad con que la mira enfoca.
para reducir la distorsión lumínica del sol de la tarde. Entonces lo vi. Abrazaba un AK-47 inconfundible. El tipo se había convertido en un Muya, un blanco legítimo. Me esforcé por dominar el pulso temporal, que se me había acelerado, igual que la respiración. Quité el seguro del fusil. Inconscientemente, repasé la guía de actuación y me preparé. De improviso, el insurgente cruzó el callejón a toda prisa, hacia la izquierda. Situé la segunda 1000 DOT sobre él, al nivel del hombro, siguiéndolo en su carrera. El dedo estaba preparado y, exhalando hasta la pausa respiratoria, terminé de apretar el gatillo suavemente. La bala de 7.62 salió disparada del fusil y apenas noté el retroceso en el hombro mientras contemplaba el blanco a través de la retícula. Cayó de cara, sin tensión. El AK golpeó contra el suelo y los pies patearon el aire por detrás. El tiro le había atravesado el torso superior y los pulmones. Mi arma completó el ciclo con una nueva bala. La retícula seguía fija en su posición, pero no apareció un segundo blanco. Mi primera muerte confirmada. ¡Genial!, exclamaron los soldados. Sonreí ligeramente, sin apartarme del arma, y buscando nuevos blancos. No era hora de celebraciones. Mantuve la mirada sobre el insurgente difunto, a la espera de otros movimientos, pero no hubo ninguno. Quedó muerto en la calle, mientras en la torre nos preparábamos para una venganza que nunca llegó. Las risas y los gestos de alegría de los soldados se difuminaron mientras yo me centraba en la respiración. Por lo general, el fracaso más sonoro viene después de un éxito rotundo. Pero no pensaba perder otro cargador nunca más. Estaba creciendo en mi capacidad como agente, pero nunca creces tanto como para que puedas perder de vista lo básico. Lo básico te mantiene con vida para compartir otro día más. Agradecí el aire cálido que inflaba mis pulmones con una respiración estable de 12 expiraciones por minuto. Perdí un poco la concentración cuando recordé las palabras de un capitán de la Infantería de Marina entrevistado en la CNN al poco de iniciarse la invasión de Irak. El periodista, inocente, le preguntó qué sentía después de liquidar a un terrorista. La respuesta del capitán fue simple: el retroceso. Se me dibujó una breve sonrisa en los labios. Mi MK-11 tenía supresor, así que yo apenas notaba ni siquiera eso. Algo más tarde, los amigos del insurgente acudieron a recogerlo, agitando pañuelos y servilletas blancas. Salieron de una puerta y arrastraron el cuerpo sin vida fuera de la calle, dejando tan solo una mancha de sangre y el AK-47. Aquella noche, en el catre, pensé en lo fácil que había sido. La única idea en la que me detuve fue en que no me sorprendía no haber reaccionado. Era como echar un vistazo a un espejo para comprobar que, en efecto, tienes el aspecto que crees tener. En este caso, así era. Esperaba que no me importaría matar, y no me había importado. No me provocaba ni felicidad, ni tristeza, ni confusión, ni enfado. Me provocaba satisfacción. Durante toda mi vida me han enseñado que en el mundo existen encarnaciones del mal. Cuando me formaba para convertirme en un SEAL, los instructores me aseguraron que, si llevaba el tridente, tendría ocasión de enfrentarme a ellas. Aquella tarde había localizado a un tipo malo a través de la mira y había sabido exactamente qué debía hacer. No tenía dudas. En el pasado, solía escapárseme la risa cuando oía el rumor de que fulano había dejado el badge porque no podía soportar la presión de tener que quitar una vida. No lo entendía. Si te ofreces voluntario para el trabajo de llevar el mal a los malos, tienes que estar preparado para el momento en que te pidan hacerlo.
a los del equipo no les pagan por combatir contra el enemigo. La forma en que yo me había enfrentado con el primer enemigo al que había matado en combate me tranquilizaba. La decisión de unirme a los equipos había sido una decisión correcta. Caí en un sueño satisfecho, orgulloso de un trabajo bien hecho. En las Fuerzas Armadas hay quien sirve durante toda una carrera sin llegar a matar a nadie. Yo solo llevaba 2 semanas sobre el terreno. Era un novato y me había anotado una muerte limpia. Quería otra.